Qué bueno. Una vez más, Shabbat Shalom a todos. Y bienvenidos a la Kehilá Israel en las naciones de Ciudad Delgado. Estamos ya listos en la boda de la tarde de este día Shabbat 30 de marzo del año 2024 y día 20 del mes de Adar Bet, Adar Sheni, el mes número 13 del año 5784 de la creación del mundo. Después de haber disfrutado otra de las comidas sagradas en honor del Shabbat, pues acá estamos para continuar con la boda del Eterno en este día Kadosh. Bien, en Tzav, nuestra parashá de la semana, al igual que en Vaikra, la sidra de la semana anterior, tenemos amplia y detalladamente los diferentes tipos de ofrendas o los diferentes tipos de korbanot con los cuales poder acercarnos al Eterno y hacer debekut. ¿Qué es debekut? ¿Qué es debekut? No, ya lo dijimos ampliamente. Los korbanot son para unirnos, para fusionarnos, para ser uno con el Creador del mundo. Hemos dicho también que este sistema de sacrificios era una tecnología metafísica, una tecnología espiritual pero muy sagrada, que a través o por medio del sistema de los sacrificios de los animalitos se lograba la reparación de todos los mundos. Se lograba bajar el cielo a la tierra. Se lograba hacer esa unión del mundo de abajo con el mundo de arriba. Y que hoy en día, a falta del templo, los rezos, el estudio de la Torá y la Tzedaká cumplen la misma función y con los mismos resultados que se lograban para los días del santuario. Amén. En este sentido, quiero que hablemos un poco sobre la ofrenda Hatat. ¿De qué habla la ofrenda Hatat? Esa se llama Hasham. ¿Qué es la Hatat? Es la ofrenda por el pecado. Hatat es pecado. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de la ofrenda Hatat. Abrimos en el capítulo 6, versículos 24 y 25 en español. En hebreo, ¿dónde la tenemos? Los que tienen el texto. La Hatat. Perdón. Versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Los que tienen el texto en hebreo, los que estamos en el texto en español, versículo 24 y 25. Hablemos entonces sobre el Korban Hatat. Dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, Korban Hatat. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado. ¿La ofrenda qué dice ahí? No, en hebreo digo. La ofrenda Hatat delante del Eterno es cosa santísima. Bueno,
¿Por qué estudiar sobre la Hatat? ¿Por qué estudiar sobre la ofrenda del pecado? ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea por qué todos los años, cuando pasamos por la Parashá número 25 y llegamos a estos versículos que hemos leído, siempre debemos de estudiar o, si no, leer en la lectura pública de la Parashá de la semana la ofrenda Hatat, la ofrenda por el pecado? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque pecamos continuamente. Bien, otro. Oigan, nos dicen los sabios, estudiar acerca de un corbán equivale a ofrendarlo realmente. Dicen los sabios, estudiar acerca de un corbán equivale a ofrendarlo realmente. ¿Eso qué significa? ¿O cómo lo explicamos? ¿O qué nos está diciendo acá esta declaración? Que cuando estudiamos esta porción o esta ofrenda Hatat, es como si estuviéramos literalmente en el templo llevando el sacrificio. A eso equivale hoy en día para nosotros. Activamos la misma energía. ¿Y qué logramos? Corregir las faltas, presentarle ante el Eterno esa ofrenda para corregir nuestras faltas y que sean perdonadas. Eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir de aquí de la congregación hoy? Así que lo que hice durante la semana no me lo esté señalando, por favor. Porque eso ya hoy quedará reducido. ¿A qué dije, Francisco? Estudiar acerca de la ofrenda Hatat, la ofrenda del pecado, sobre la base de lo que nos dicen los sabios, que estudiar acerca de un corbán equivale a ofrendarlo realmente, significa que en este día, en este Shabbat, al estudiar el corbán Hatat, la ofrenda por el pecado, equivale como que si fuéramos los Kohanim que estamos presentando esa ofrenda delante del Eterno para obtener el perdón de nuestros pecados. He acá la importancia cuando nos reunimos la Ka'al, la congregación. En este caso, en Shabbat. He aquí la importancia de cuando la Kehilá nos reunimos, en este caso específico, el Shabbat. Pues, por ejemplo, al momento de los rezos, al momento de la lectura pública de la parashá de la semana y del estudio de la Torá, este es el momento cuando está presente con nosotros la Shejina. Y está presente como una madre en medio de sus hijos. Y al momento de nuestros ejercicios espirituales, estudio de la Torá, rezos, lectura pública de la parashá de la semana, es en ese momento específico la Shejina nos está limpiando. Porque está en medio de nosotros y nos ha reunido, nos ha congregado para elevarnos espiritualmente. Es el momento cuando nos está limpiando de nuestros pecados. Es momento cuando la Shejina nos está sanando las enfermedades del alma. Momento cuando la Shejina
nos está curando los cuerpos enfermos, elevándonos espiritualmente y preparando para nosotros la shefa de la siguiente semana. ¿Quiénes nos beneficiamos con esto? ¿Quiénes nos beneficiamos con esto? Todos los presentes. Todos los presentes. Porque estamos activando esa energía. De acá que al estudiar hoy la ofrenda Hatat, la ofrenda por el pecado, y en el entendido que su estudio equivale a ofrendarlo realmente, hoy nos iremos, y mezclaré una palabra en español con la palabra hebrea. Hoy nos vamos a ir de este lugar desatados. Amén, amén. Porque estudiar una ofrenda equivale ¿a qué? Equivale a ofrecerla, a elevarla, a ofrendarla. Y si hoy estamos estudiando la ofrenda Hatat, la ofrenda por el pecado, y dado que su estudio equivale a ofrendarlo realmente, como dije que nos vamos a ir la congregación hoy de acá, nos vamos a ir limpios de nuestros pecados. Y yo lo dije la semana anterior, y lo digo por amor a los que están escuchando esta transmisión y tal vez no estudian la Torá, o por aquellos que escucharán este video más adelante. Si alguien nos dice a nosotros, ¿y dónde dejan la sangre del Mesías? ¿Y dónde dejan la sangre del Mesías? ¿Cuál es la sangre del Mesías? La sangre del Mashiach es la Torá. Quiero que veamos la grandeza de el estudio de la Torá y básicamente los tres pilares fundamentales de la fe judía. ¿Cuáles son? Voy a abrir en Shemuel Aleph, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 11 al 17, y haré unos saltos después. Quiero que veamos acerca del pecado de los hijos de Eli a Cohen. El pecado de los hijos de Eli a Cohen, y tan grave era ese pecado de ellos, que incluso llegó un momento en que el Eterno envió un profeta a el padre, a Eli a Cohen, con una palabra pero durísima acerca de un juicio, de un decreto celestial durísimo para Aarón el Cohen y toda su descendencia. Dice en el capítulo 11, y el Caná se volvió a su casa en Ramá, y el niño, hablando de Shemuel, ministraba al Eterno delante del Cohen Eli. Los hijos de Eli eran hombres reshaim, malvados, y no tenían conocimiento del Eterno. No es que no le conocían. Y era costumbre de los Kohanim con el pueblo, pues la Torá sí lo establece, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado. Bueno, aquí ellos habían tergiversado todo. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio,
venía el criado del Cohen mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el Cohen lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Shiloh. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del Cohen y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el Cohen, porque no tomará de ti carne cocida ni cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámele ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y dice el 17, era pues muy grande delante del Eterno el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Eterno. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo el Eterno. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Eterno, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Eterno había resuelto hacerlos morir. Versículo 27, oigan lo que sucedió. Y vino un varón de Elohim a Elí. ¿Un varón de Elohim equivale a qué? A un nadí, a un profeta. Y le dijo: así ha dicho el Eterno: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Misraim, en casa de Paró? Y yo le escogí por mi Cohen entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Eterno, Elohim de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Eterno: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras el Eterno colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y esto te será por señal, y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Pinjas, ambos morirán en un día. ¿Cómo suena todo eso? En el capítulo 3, solo para tomar la base para lo que vamos a desarrollar, dice en el 10, y vino el Eterno y se paró, y llamó como las otras veces. Ahora es a Shemuel, le dice: Shemuel, Shemuel. Entonces Shemuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el Eterno dijo a Shemuel:
He aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Elohim y él no los ha estorbado. Oiga esto, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Esto está serio, ¿verdad? Ese gran pecado de la casa de Elí. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Y entonces? Diría alguien, o sea que ya están, ¿qué, Nancy? Condenados en vida. ¿Ah? Ni que presenten la ofrenda Hatat. Si el Eterno dice claramente, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Nunca, pues, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y entonces, Nancy, y entonces, Oscar, y entonces, Francisco. Pero si apelan a los tres pilares, probablemente haya para ellos una oportunidad. Ahí vamos. Oiga lo que dice el Zohar. El Zohar va a decodificar esto que hemos leído. Dice, mientras estaba una vez en camino, Rabí Yosef encontró a Rabí Hillá, dos colegas, dos camaradas, dos místicos, dos de la academia Rabí Shimon Bar Yochai, dos zoharistas, dos cabalistas. Mientras estaba una vez en camino, Rabí Yosef encontró a Rabí Hillá y le dijo, con referencia al versículo que acabo de citar últimamente, y por tanto he jurado acerca de la casa de Elí que nunca jamás será expiada la iniquidad de la casa de Elí, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ellos conocen bien el texto leído, ¿verdad? Los compañeros, dicen entre ellos, sabes, han asentado que no puede ser expiado con sacrificios ni ofrendas, pero puede ser expiado con las palabras de la Torá. Porque esto, y responde el otro, porque las palabras de la Torá se elevan por encima de todas las ofrendas. Porque las palabras de la Torá se elevan por encima de todas las ofrendas. Él contestó, esto es verdaderamente así, y si un hombre estudia la Torá, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Y aun si el castigo estuviera decretado contra él desde arriba, es anulado. Por eso las palabras de la Torá no son susceptibles de impureza, porque ella puede purificar a los que son impuros. ¿Qué interpretaron los de la Academia Rabí Shimon Bar Yochai con respecto al pecado de la casa de Elí, que no podía ser expiado ni con ofrendas, ni con sacrificios, ni con ofrendas? ¿Ah? Cambia esa palabra. Eso.
¿Por qué? Porque las palabras de la Torah están por encima de todos los hermanos. Y sabe, la misma historia nos dice que muchos de la casa de Elí llegaron a viejitos. ¿Y que acaso no se dijo que no iban a llegar a viejos, que iban a morir todos en edad viril? ¿Qué pasó con el decreto entonces? Por eso, y algo que vimos el Shabbat anterior, lo reitero, cuando los hijos de Israel estaban en la Tierra Santa, el pecado nunca se les adhería, porque las ofrendas que ofrecían hacían la expiación por ellos. Pero ahora que están exiliados del país y las ofrendas han cesado, quienes hacen la expiación por ellos son la Torá y la Tzedaká. Rabbi Isaac observó, así todo aquel que se dedica al estudio de la Torá y a realizar Tzedaká, capacita a la comunidad de Israel para levantar su cabeza en medio del exilio. Feliz es la parte de los que estudian diligentemente la Torá de día y de noche. Pero, y lo reitero, cuando la Cajal, ¿qué es la Cajal? La congregación, la comunidad se reúne, es cuando principalmente logramos todos estos beneficios. Es cuando principalmente logramos todos estos beneficios. Por eso lo dije hace un momento. Cuando nos reunimos, la Shekinah está en medio de sus hijos como una madre. Y está limpiándonos, elevándonos, purificándonos. Por medio de toda la boda que se hace dentro de la congregación. Los rezos están limpiándonos y elevándonos. La lectura pública de la parashá de la semana nos está limpiando y elevándonos. El estudio de la Torah está limpiándonos y elevándonos. Acerca del Kadish, que otro momento lo vamos a tocar. Quiero que vean de lo que usted se priva cuando no se reúne. Cuando no se reúne. No se trata nada más de que no llegamos a una reunión. Se trata de todo lo que nos perdimos por no llegar a una reunión. En el caso ahora del Kadish, que solo puede ser recitado donde hay minyan, 10 varones arriba de los 13 años, dice, el Kadish es recitado en público con minyan, un mínimo de 10 fieles de más de 13 años cumplidos. Tiene así el poder de elevar gradualmente la tefilá a las más altas esferas celestiales para bajarnos una abundancia de beneficios espirituales y materiales. Presten atención.
¿Qué se logra con la recitación del Kadish? Tiene así el poder de elevar gradualmente la tefilá a las más altas esferas celestiales para bajarnos una abundancia de beneficios espirituales y materiales. Pero ¿qué cuando yo no me reúno, cuando yo no asisto y no estoy con la Kaal, por cuanto no escuché el Kadish, yo quedo privado de todos los beneficios espirituales y materiales que se hacen bajar a la hora de la recitación. Aquel que responde Amén, Yehe Shemer Rabba Mevorach, con fervor y concentración, o sea, con el ferviente deseo de ver la revelación de la gloria divina, tendrá todos sus pecados perdonados. Ajá. Tendrá todos sus pecados perdonados y todas las malas sentencias decretadas contra él en el cielo serán anuladas. ¿Todo por qué? ¿Ah? Hablen fuerte, que no se escuche. Sí, pero amén aquí. Al Kadish, porque ¿quién no dice amén por todos lados? Al Kadish, pero el Kadish, como no puede ser recitado donde no hay minyan, por lo tanto, cuando usted no asiste a su congregación, y por eso también decíamos en Shabbat, y lo digo a nuestros estudiantes virtuales, si usted no tiene una sinagoga, si no tiene una quejilá donde ir a hacer los rezos, donde ir a estudiar la Torah, a escuchar la lectura pública de la parasha de la semana, busque una inmediatamente. Amén, amén. De lo contrario, usted queda privado de bendiciones espirituales y materiales y más. Porque el favor de lo alto, las bendiciones de arriba se manifiestan cuando la Kaal está reunida. Aquel que responde Amén, Yehe Shemer Rabba Mevorach, con fervor y concentración, o sea, con el ferviente deseo de ver la revelación de la gloria divina, tendrá todos sus pecados perdonados. ¿Y qué más? Y todas las malas sentencias decretadas contra él en el cielo serán anuladas. Vea la grandeza del Kadish. Oiga la grandeza del Kadish. Incluso puede sacar un alma del Geinom. Aún una sentencia de 70 años de desdicha le es anulada cuando puede responder al Kadish con fervor, con mucha emoción. Entonces volvemos al punto. ¿Y qué cuando los Bnei Israel no se reúnen con la Kaal, con la comunidad? ¿Qué ocurre?
¿Qué ocurre? Se priva a él, se priva a la Kehilá y a todo el mundo por eso. Sí. Por eso, y ustedes me oyen decir a cada momento, por eso es que personas así siempre viven con anemia. Anemia espiritual, anemia física, anemia emocional, anemia económica y más. ¿Qué es lo que se mueve a la hora de cuando la Kaal está reunida entonces, señores? En sus palabras, ¿qué es lo que se mueve? Sobre la Hatat entonces, que es el tema. Leo de regreso, 6, 24 al 30. En español, en hebreo está diferente, como ustedes saben. Dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, el Corban Hatat. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante del Eterno. Es cosa santísima. El Cohen que la ofreciere por el pecado la comerá. El lugar sagrado será comida. En el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de cobre, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los Coanim la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Estudiar entonces sobre la ofrenda Hatat, en este caso específico, equivale a como si ahora mismo estuviéramos presentando esa ofrenda delante del Eterno. Y por eso es que al estudiar, al leer hoy la ofrenda Hatat, nos vamos a ir de la que la dije. Vaya pues. Capítulo 7. Vayámonos de una vez a la ofrenda del sacrificio Todá. Al Corban Todá, a lo que se llama Corban, ofrenda de agradecimiento, o como se le puede llamar, ofrenda de acción de gracias. La ofrenda de gratitud, la ofrenda de agradecimiento, el Corban Todá, que es en acción de gracias. Versículo 11 del capítulo 7 dice, y esta es la ley del sacrificio de Shelamim, que se ofrecerá al Eterno. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio, acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con torta de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de Shelamim. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Eterno. Y será del Cohen que rociará la sangre de los sacrificios de Shelamim. Esta ofrenda, Corban Todá, ¿qué es el Corban Todá? ¿Qué es el Corban Todá?
nos habla de que hay que reconocer siempre las bondades del Eterno con nosotros. El Corbán Todá, el sacrificio o el Zebach al Todá, el sacrificio de gracias, de acción de gracias, nos habla del reconocimiento que debemos tener siempre por la bondad del Eterno con nosotros. Como decimos todas las mañanas en Sharit, Ki Leolam Hasdo. En español, ¿qué dice? En español, ¿qué dice? Porque para siempre su bondad. Porque para siempre su bondad. Ki Leolam Hasdo. Ki Leolam Hasdo. Porque para siempre es su bondad. Entonces, como cuando recibimos tanto bien de parte del Eterno, hay que elevar nuestros ojos al cielo y reconocer que de Akadosh Baruj Hu, que de nuestro Abba Kadosh recibimos tanto bien. Es ahí donde debemos tener un corazón que reconozca sus bondades con nosotros. En el aspecto meramente literal de la parashá, los sabios nos dicen que hay 4 razones del por qué llevar la ofrenda toda. ¿Cuáles dicen ahí? Ahí están. No, ahí en su escrito están las razones por qué presentar el Corbán Todá. Una de ellas dice que es si alguien ha hecho una travesía por el desierto. ¿Lo tienen ahí? Sí, está. Sí, yo de ahí lo he tomado también. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué versículo está ahí? Lea. Hable fuerte. Después de una travesía por el desierto, u otra igualmente, dice, peligrosa. Después de quedar libre de una prisión, peligro. Dice, peligrosa. Después dice de pasar una enfermedad peligrosa. Y después de un viaje por el mar. Esas son las 4 razones que nos dan los sabios del por qué presentar un Zebach Todá, un sacrificio de gratitud, un Zebach Todá. Dice ahí, alguien que hizo una travesía por el desierto. Y si salió vivo es porque de verdad el cielo le protegió. Porque de cuántos peligros no le salvó el Eterno. Una travesía por el desierto. La otra dice, bueno, u otra situación similar de peligro. Otra es por haber sido liberado de la cárcel. Toda persona que es liberada de la cárcel, de acuerdo a la parashá de la semana, debería que inmediatamente, reconocer al Creador y darle una ofrenda de gratitud. La otra es cuando alguien es liberado de una enfermedad, de una plaga, de una enfermedad maligna. ¿Qué es lo que se debe hacer ahí? Hablen fuerte. Una ofrenda de gratitud. Si una ofrenda en acción de gracias, y la otra dice que es si un viaje en el mar. Te dirás, pero es que hoy es diferente la cosa, sí, pero igual. Es como cuando uno aborda un avión.
Solo el cielo sabe si uno va a llegar al otro lado, ¿verdad? Amén. Sobre esto también nos dicen los sabios. De hecho, la base que se toma es el Salmo 107:31. Tehilim 107:31. Oiga lo que dice. Alaben la misericordia del Eterno. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Alaben la misericordia del Eterno y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Bueno, hoy de un solo. Dice, Rashi explica que la ofrenda de agradecimiento es ofrendada por las siguientes personas. Y reiteramos lo que ahora en las palabras de Rashi. Aquellos que sobreviven a una travesía por el mar o cruzan el desierto, o aquellos liberados de la prisión, o uno que se recupera de una enfermedad. De estos se requiere que agradezcan como está escrito con respecto a ellos. Los 4 están mencionados en un orden en los salmos: desierto primero, enfermedad y mar. Corrijo, desierto, prisión, enfermedad y mar. En un orden diferente en los salmos también está mar, desierto, enfermedad y prisión. Tosafot explica que el orden en los salmos es de acuerdo a la magnitud del peligro experimentado y que el orden en la Gemara es de acuerdo a la frecuencia con que ocurre. Ahora, hablemos un poco de la gratitud más allá de lo que estamos viendo. Y quiero que hablemos de la gratitud fervorosa. La gratitud fervorosa. ¿Qué entienden por gratitud fervorosa? Gracias, Eterno. Sí, gracias. ¿Qué entienden por la gratitud fervorosa? ¿Qué entiende por la gratitud que emociona, que despierta y activa todo nuestro estado anímico? De esa gratitud es que nos está hablando. De la gratitud fervorosa, la gratitud que emociona, que despierta y activa todo el estado anímico. Más allá de ser esto un sentimiento o una emoción, es la activación de una energía espiritual interna superpoderosa. La cual, al activarla, es cuando ocurren muchos milagros. De acá que las personas que no activan esa energía superpoderosa en su interior viven con muchos males espirituales, físicos y más. ¿Qué entiende por fervor, por un estado anímico, emocional muy bonito, muy elevado? ¿Qué entiende eso? Cuando alguien recibe una buena noticia o algo que le emociona, puede en el momento que ríe, que grita, que salta, brinca y lo hace muy ferviente porque está contento, está regocijado de lo que ha recibido.
más allá de ser toda esa emoción, más allá de ser un sentimiento o una emoción, eso es la activación de una energía espiritual interna superpoderosa, la cual al activarla, con ello espantas tus males internos. Se va la ansiedad, se van las depresiones, se va la melancolía, se va la desesperación, se van las fobias, se van los traumas, espantas todas las enfermedades que no son físicas. Por eso es que nosotros debemos de ser gente ¿qué? Emotiva, ¿qué más? Optimista, alegre, entusiasta, fervorosa, jovial. Cuando activas esta energía interna superpoderosa, espantas incluso los shedim. Espantas incluso los shedim, los demonios. ¿De qué se alimentan los demonios? De depresiones, tristezas, melancolía. Antes de llegar a lo físico. Sí. ¿De qué se alimentan los shedim? Sí, celos, envidias, de las cosas que no son físicas. Ese es el alimento de ellos. Por eso donde haya una persona que vive llena de temores, de tristeza, con ansiedades, con depresiones, con fobias, con traumas, etcétera, ahí hayan un lugar que para ellos es un hotel de 5 estrellas. Eso es para ellos un hotel de 5 estrellas. Pero donde hay un corazón pero tan alegre, ahí no se sienten cómodos. Y los espantas con tu entusiasmo. Esa energía espiritual interna superpoderosa que liberas en ti te trae curación de las enfermedades físicas. ¿Por qué cree usted que hay tantos enfermos del alma y del cuerpo? ¿Por qué creen ustedes que hay tantos enfermos del alma y del cuerpo? Cuando la respuesta la tienen tan cerquita o está dentro de nosotros. Los serios. Los desagradecidos. La gente cuadrada, que de tan sadiquim que son que ya nunca sonríen. La gente que no bromea sanamente. Hasta más viejitos lucen. Más viejitas lucen. Tan santos son que ya no sonríen, Gilma.
Óigame, y se lo digo así pero muy con el corazón en la mano. Tomen en cuenta en esta tarde lo que estamos diciendo, para que usted pueda vivir una vida espiritual o una vida emocional y física bien. Tiene que aprender a ser entusiasta, tiene que aprender a ser alegre, tiene que aprender a sonreír, tiene que aprender a ser optimista, a ver la vida de colores. Los serios, entonces, los desagradecidos, los que no sonríen, los que no bromean sanamente, ¿qué dije? Lucen más viejitos, más viejitas. Y oiga, y están propensos a que se les peguen las enfermedades del alma y las enfermedades del cuerpo. ¿Qué dije, Gilma? No dije eso. ¿Qué dije, Lorena? Que los serios están propensos. Oiga, ¿qué dije? Los serios están propensos a que se les peguen enfermedades del alma y del cuerpo. Sí. Enfermedades del alma y del cuerpo. Están propensos. Hay gente que todo les molesta. Se ríe el moreno, no le gusta. Está serio el moreno, no le gusta. Por todo reniegan. Por la comida reniegan, imagínense. Todo les molesta. Por todo gruñen. Por todo te tienen aquí bien, una cosa bien rara. Por todo. Oiga lo que nos dice Shlomo en Mishlei. El corazón alegre constituye buen remedio. El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Qué es lo que dice Shlomo? No le oigo qué dice Shlomo. ¿Y qué es remedio? Alegría igual remedio. Alegría igual remedio. Curación, sanidad. Eso es ¿qué cosa? La alegría. ¿Es qué, William? Es remedio. Y ya le dije, y si está en una situación que no puede dejar de reírse, ¿qué debe ser, Gilma? No se escuchó. Sí. Pero hay que aprender a ser gente amena. Oiga, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y si seca los huesos, Vicky, se diseca en el alma, se diseca en el cuerpo, se diseca emocionalmente. ¿Ah? Quiero ver quiénes son los serios de aquí en la congregación. Se lo reitero una vez más, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Asimismo nos dice Shlomo,
Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Perdón? Ya si con esto no cambian ustedes. Sí. Ser entusiasta, ¿qué es lo que estoy diciendo, Nancy? Ya no me acuerdo. Ya no la vi a Nancy. Gira la silla, pues. El Sebaj al-Todah, el sacrificio de paz, oiga, acerca de la apreciación o la gratitud, oiga, es una fuerza espiritual real, una cantidad de energía que protege todo aquello que amamos. Es una fuerza espiritual real, una cantidad de energía que protege todo aquello que amamos. Agradecer, pero desde la perspectiva que ya lo dije, es por lo tanto una herramienta para salvaguardar las alegrías y los tesoros que ya poseemos. Entonces, ¿cómo debe ser el Sebaj al-Todah, el sacrificio de gratitud? Se quedaron pobres. ¿Cómo debe ser el sacrificio de Todah, Gilma? Sí, y por ende, y por extensión, la vida nuestra debe ser... Yo, no mencionen los lugares. Vamos a tener una sesión aquí de risoterapia un día. Vamos a tener una sesión de risoterapia aquí un día. Ni hemos comenzado y Marcelo ya comenzó el relajo, mire. Demos un salto, ya casi vamos cerrando, casi. 7:26. Hablemos de la prohibición de comer sangre. La prohibición de comer sangre. Versículo 26, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. De regreso 26 y 27. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias, porque cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Tenemos entonces ahí la prohibición de comer sangre. Dicen los sabios, una de las razones para esta prohibición radica en que la sangre constituye uno de los elementos más esenciales para la vida. Si se ingiere la sangre prohibida, la persona instala dentro de sí mismo la crueldad del animal, que puede darle lugar a sus tendencias brutales. ¿Qué adquiere la persona que come sangre?
En otras palabras, la naturaleza del animal. La naturaleza del animal. De esto hablaremos ampliamente después de la transmisión. Una de las razones para esta prohibición radica en que la sangre constituye uno de los elementos esenciales para la vida. Si se ingiere la sangre, la persona instala dentro de sí mismo la crueldad del animal que puede darle lugar a sus tendencias brutales. Nosotros, los que recibimos la Torá, debemos cultivar dentro nuestro las cualidades de la sensibilidad y la compasión. El comer la sangre prohibida o la grasa desarrolla en nuestras almas características vulgares y bestiales. El judío que come sangre prohibida por la Torá en forma deliberada incurre en la pena de muerte. ¿Y cuándo es que se come sangre? Porque ninguno, hoy en día es raro el que va a beber sangre literalmente. Pero ¿en qué momento se come o bebe la gente sangre? ¿Perdón? Sí. Sí, cuando come ave o res, no conforme las leyes judías, no con la shehitá, está comiendo sangre. ¿Por qué, Irma? Hable fuerte. Porque no le dan el tiempo específico para que cura la sangre y no hace la digestión para la chica. ¿Y entonces dónde queda la sangre? En la carne, ¿sí? En la carne. Y es una prohibición tan estricta que quien come sangre, la pena es la excisión, el caret, la separación de su alma de su fuente divina. Por eso es que nosotros, los hijos de Israel, no comemos en ningún comedor que no sea kosher carne de aves ni de reses. Porque hacerlo, comer aves o res en un lugar no kosher, uno está comiendo sangre. Uno está comiendo sangre. Y hemos dicho hasta la saciedad. ¿Y quién nos dice ya a la hora que está ordenando? A mí término medio, démela. ¿Eso qué significa? Sí, pero ¿qué significa? Sí, ahí en término medio, ahí sanguaza, ahí que quede jugosa con sangre, básicamente lo que está diciendo. Perdón, está comiendo sangre. Cerramos y nos quedamos discutiendo todo esto. Dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Y así nos quedamos con esta sesión de Torah de la Parashat Tzav, en este ciclo de Torah 5784. Saludamos a nuestros talmidim virtuales, a los que se conectan de otros lugares del mundo, de otros países. Saludamos a Betsy Palacio en este momento y a otros más. Shabbat Shalom para todos.